Pareidolia. Ver caras y figuras donde no las hay. Es probable que algún día de nubes y claros en el cielo te hayas tumbado para descubrir qué figuras descubres entre las nubes. Puede que hayas visto figuras en las vetas de la madera, en una roca, en juegos de luces y sombras o en una mancha de barro. Esta capacidad para ver objetos, patrones familiares o rostros en lugares donde no los hay se llama pareidolia. Es una forma de apofenia, que es la experiencia que consiste en ver patrones o conexiones en sucesos aleatorios o en datos, aparentemente, sin sentido. Cuando un estímulo vago y aleatorio se percibe de forma errónea como una forma reconocible, se da este fenómeno psicológico llamado pareidolia que todo el mundo puede experimentar, aunque es una capacidad más desarrollada en unas personas que en otras. Si tiendes a notar figuras conocidas en objetos inanimados que están a tu alrededor, no te sucede nada extraño. De hecho, hoy en día, la pareidolia se considera una parte normal de la experiencia humana. ¿Quién descubrió la pareidolia? La pareidolia fue descubierta y descrita por el neurocientífico Jeff Hawkins, quien logró explicar este fenómeno de acuerdo al funcionamiento del cerebro, en su teoría de memoria-predicción. La teoría de J. Hawkins se encuentra basada en la capacidad cerebral para reconocer los patrones, donde el autor expresa que el córtex permite crear modelos del mundo, en base a los estímulos que recibe de éste. Estos modelos son construidos usando jerarquías espaciales y temporales, mediante la memorización de patrones y secuencias en cada uno de los nodos de la jerarquía, lo cual permite que los estímulos recibidos permitan hacer reconocimientos o predicciones. Este mecanismo de reconocimiento se genera en un sector específico de la corteza cerebral temporal, denominada área fusiforme facial, y se ha descrito tanto en humanos como en otras especies del reino animal. A este fenómeno se le atribuye una función de alarma natural, o señal de alerta que permite distinguir, en fracciones de segundo, rostros familiares de la cara de un potencial depredador, o bien, diferenciar otras figuras de rostros conocidos. En consecuencia, es una adaptación evolutiva, que ha favorecido, eficazmente la supervivencia de muchas especies a lo largo de los años. ¿Cómo se produce este fenómeno? La pareidolia se produce cuando se percibe una información sensorial visual, e incluso también puede ser auditiva. Sin embargo, es más común que este fenómeno suceda de forma visual. Esta información sensorial, en este caso, visual, es procesada por determinados mecanismos especializados que permiten codificar la información que recibimos y la traduce hasta obtener una respuesta. El resultado de este fenómeno permite percibir patrones similares a un rostro o figura en el que se pueden evidenciar las comunes expresiones faciales reconocidas como alegría, enfado, asombro, tristeza, como si la percibiéramos de un rostro humano. La pareidolia es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio, habitualmente una imagen, se percibe como una forma reconocible, debido a un sesgo perceptivo. El cerebro está programado no solo para ver ojos y boca en objetos inanimados, sino también para percibir el supuesto estado de ánimo de esas figuras. Un nuevo estudio, publicado por la Universidad de Nueva Gales del Sur, en la revista Archaeological Science, ha demostrado que procesamos estas caras de la misma manera que lo hacemos con los rostros reales. Colin Palmer, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Nueva Gales del Sur, y autor principal, afirma que ver caras en objetos cotidianos es muy común, como indican los múltiples ejemplos de páginas de Internet dedicadas a este fenómeno. Una característica sorprendente de estos objetos es que no solo parecen caras, sino que incluso pueden transmitir un sentido de personalidad o significado social. Por ejemplo, las ventanas de una casa pueden parecer dos ojos mirándote, afirma. Pero, ¿por qué se produce la pareidolia facial? Palmer dice que, para responder a esta pregunta, debemos analizar qué implica la percepción facial. Si bien todos los rostros humanos tienen diferencias, también comparten características comunes, como la disposición espacial de los ojos y la boca.
Este patrón básico de características que define el rostro humano es algo con lo que nuestro cerebro está particularmente familiarizado, y es probable lo que atraiga nuestra atención sobre los objetos de pareidolia. Pero esta percepción no se limita solo a percibir una cara, también necesitamos reconocer quién es esa persona y leer la información de su rostro, como por ejemplo si nos presta atención, está feliz o molesto. Ventaja evolutiva. Pero, ¿para qué sirve este fenómeno? Palmer y su equipo creen que la pareidolia facial es producto de nuestra evolución. De hecho, señalan que los estudios han observado el fenómeno entre los monos, lo que sugiere que la función cerebral se ha heredado de los primates. Nuestro cerebro ha evolucionado para facilitar la interacción social, y esto influye en la forma en que vemos el mundo que nos rodea. Existe una ventaja evolutiva en ser realmente bueno o realmente eficiente en la detección de rostros, es importante para nosotros socialmente. También es relevante para detectar depredadores. Pero se observa que hemos evolucionado para ser tan buenos en la detección de caras que esto puede generar falsos positivos, como cuando ves caras que realmente no están allí. Sin embargo, es mejor tener un sistema demasiado sensible que uno que no lo es, afirma Palmer. El cerebro del ser humano ha evolucionado y ha desarrollado la capacidad de reconocer patrones, rostros y expresiones, lo cual le permite su interacción social e influye en la forma en cómo ve el mundo. Científicos explican que existe una gran ventaja evolutiva en reconocer de forma eficiente los rostros. Para el ser humano es indispensable poder diferenciar y detectar a los depredadores para sobrevivir. Un ejemplo de ello podría ser el de una persona, posiblemente un hombre de la edad antigua cuando el ser humano vivía en cuevas, en el que el hombre veía una sombra en la pared e inmediatamente tomaba una actitud alerta, pero luego la sombra se iba, pudiendo ser una nube que pasaba. Esta sombra podría ser producto de una nube, como explica el ejemplo, sin embargo, también pudo haber sido un animal salvaje o bien cualquier otro hombre de esa época que tuviese una actitud hostil. Nuestro cerebro está perfectamente codificado para poder responder ante una posible amenaza, y la pareidolia es un claro recordatorio de la capacidad que tiene el cerebro para identificar patrones conocidos. Esta capacidad puede claramente suponer la ventaja entre la vida y la muerte, entre actuar o no actuar, es decir, este fenómeno permite tomar decisiones rápidas ya sea por una amenaza o bien por una oportunidad. Algunos ejemplos de pareidolia son: visión de animales o rostros en la forma de las nubes. El más común, o por lo menos uno de los más comunes, es ver en las nubes patrones que forman una gran variedad de figuras, que van desde animales, pasando por objetos increíbles como aviones o autos, hasta rostros de personas. Visión de rostros, de cuerpos humanos u objetos en los perfiles montañosos. Conocida también como pareidolia geológica, es un fenómeno psicológico que consiste en el reconocimiento de formas, como las caras humanas o elementos cotidianos, ante estímulos ambiguos y aleatorios en las formas, las vemos en formaciones rocosas o montañas. Old Man of the Mountain, por ejemplo, o el anciano de la montaña, era un escarpe o acantilado en un macizo granítico, en las Montañas Blancas en el estado de New Hampshire, cerca de la ciudad de Franconia. Lamentablemente, este ícono se vino abajo en mayo del 2003. Great Bucegi Sphinx. Situada en el Parque Natural de Bucegi, en Rumania, esta formación rocosa parece una esfinge desde una perspectiva lateral. Los montes Bucegi pertenecen a los Alpes de Transilvania en los Cárpatos. En esta zona, hay otras formaciones rocosas con formas curiosas, como el Bebele. Hidden Maiden. Hidden Maiden es una formación rocosa que se asemeja a un rostro humano femenino. Se puede ver en la cara norte del monte Prisognik, cerca de Kranjska Gora, en los Alpes Julianos, en el noroeste de Eslovenia. Visión de rostros en la parte delantera o trasera de un vehículo. Los faros representarían los ojos, la parrilla la boca o dentadura, y el parabrisas la frente o cabeza. Cuando miramos un coche de frente, identificamos unos ojos que nos miran, los faros, e incluso nariz, boca, y otros rasgos faciales.
Una reciente investigación desarrollada en Viena revela que no es solo un efecto curioso de nuestro cerebro, sino que puede afectar a nuestra decisión a la hora de adquirir un nuevo vehículo. En un experimento con 20 hombres y 20 mujeres, Truls Thorstensen, de la empresa EFS Consulting, y la antropóloga Sonja Wenjager, han comprobado que la mayoría de la gente escoge los coches con cara enojada frente a aquellos que ofrecen un aspecto sonriente. Esto se traduce en una preferencia por vehículos más anchos y bajos, con faros delanteros angulosos y una entrada de aire alargada. Los menos valorados son los vehículos que parecen disgustados o tristes. Thorstensen ha anunciado que su siguiente objetivo es repetir el experimento con individuos etíopes que no conocen los vehículos, y por lo tanto, no tienen los mismos prejuicios culturales ni han sido influidos por la publicidad. Además, recurrirá a técnicas de neuroimagen para averiguar qué pasa por nuestra mente cuando identificamos un rostro en un objeto inanimado e interpretamos sus, entre comillas, emociones. Imágenes de rostros en aparatos electrónicos o edificios. Audición de mensajes reconocibles en grabaciones con idiomas desconocidos o reproducidas al revés. Una situación similar a la pareidolia facial que ocurre al mirar objetos o formas, algo parecido sucede cuando se escuchan ciertos sonidos, como el canto de un ave, el sonido de un auto, el chirrido de algún objeto o cualquier sonido. A esta clasificación del fenómeno se le denomina pareidolia auditiva. El cerebro tiene la capacidad de traducir ese sonido y asemejarlo a algo ya conocido. Por lo que es común que puedas escuchar un chirrido y escuchar como si ese chirrido estuviera diciendo algo. Tal sucede con el canto de algunas aves, en el que su canto parece decir oraciones o canciones, o por lo menos, nuestro cerebro lo registra como algo conocido. Esto es producto de una pareidolia, solo que de tipo auditiva. En fenómenos paranormales. Hace unos años, estando en una sala de espera, y sin tener nada mejor que hacer que visionar mi alrededor, me topé con esta curiosidad. En una pieza de mármol, una de tantas que alicataban las paredes del lugar, no tardé mucho tiempo en ver ciertas siluetas parecidas a rostros, y cada vez que agudizaba la mirada se hacían más nítidas. En ese momento me acordé de las conocidas caras de Belmes. Imágenes de la Virgen en paredes, galletas, etc. Muchas de las psicoimágenes y de esas fotografías de supuestos fantasmas. Dentro del mundillo de lo paracientífico se han dado múltiples casos de apariciones de imágenes en paredes, suelos y objetos, así como hay cientos de fotografías obtenidas en las llamadas investigaciones de campo que plasman un supuesto contenido paranormal. Dentro de este enfoque se dan dos grandes factores: el fraude, bajo manipulación, y la pareidolia. Ya que hasta el momento no se ha demostrado con certeza la veracidad de que este fenómeno sea causado desde un origen anómalo. En la astrología. También se ha visto que la pareidolia tiene efecto en la astrología, ya que a lo largo de la historia, incluso sin tener un término con el que designar este fenómeno, el ser humano ha tenido la capacidad de darle nombre a las constelaciones, según las figuras que le evocaban. Esto ha sido posible por la capacidad del hombre de mirar al espacio y detallar formas en las constelaciones, y es así que les ha dado su nombre en base a esos patrones conocidos, siendo el zodiaco un claro ejemplo de ello. Imágenes religiosas en objetos cotidianos, árboles, rocas, plantas. Algunas personas visualizan formas e imágenes de santos o situaciones religiosas, denominándose a esta una pareidolia religiosa. Sin embargo, sigue formando parte de lo que se conoce como pareidolia facial. Se llama
hierofanía, a la creencia de que algo sagrado se pone de manifiesto en un hecho o un objeto de la vida cotidiana. Imágenes de personajes divinos que parecen manifestarse en piedras, árboles o manchas de humedad en la pared, como ha sucedido en varias ocasiones. Hoy se puede encontrar en la red fotos de los sitios más insólitos donde las personas creen haber encontrado imágenes milagrosas, medias, sartenes, ecografías, planchas, puertas, barras de chocolate y más. Basta con buscar imágenes con las palabras pareidolia religiosa. La Iglesia suele ser cautelosa con estos fenómenos para evitar afirmaciones ridículas. La única diferencia es que el cerebro del ser humano identificará más fácilmente aquello a lo que ha estado acostumbrado o lo que su cerebro ha codificado en base a las experiencias individuales. Si uno busca formas conocidas a algo, con un poco de esfuerzo siempre lo puede conseguir. Y si el observador es un creyente fervoroso, no le será difícil ver imágenes de santos y vírgenes, en el caso del cristianismo. Lo mismo sucederá con creyentes de otras religiones. Los hindúes también conocen el fenómeno de la hierofanía y la llaman darsana. Lógicamente, como se trata de percepciones personales ligadas a la fe, un hindú no verá en un árbol la imagen de Jesús, sino la de Shiva, Ganesha o cualquiera de sus otros dioses. Y aunque sus sacerdotes les insistan que las manchas son solo eso y no mensajes divinos, los creyentes siguen viendo lo que quieren ver, tal vez porque lo necesitan como una manera de reafirmar su fe. En las expresiones de arte. La pareidolia se encuentra indudablemente inmersa en las expresiones de arte. De hecho, Patricio Bustamante señala que la pintura rupestre se encontraba llena de pareidolias pétreas, en el que se recreaban animales. La llamada cara de Marte. La cara de Marte es un rasgo distintivo en la superficie del planeta Marte, ubicado en la región de Sidonia, concretamente en Sidonia Mensae, que para algunas personas se asemeja a un rostro humano. Mide aproximadamente 3 kilómetros de largo, por 1.5 kilómetros de ancho. Hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por haber visto y si te ha gustado, agradecería que me regales un like y te suscribas para no perderte ningún próximo video. Si este tema te ha interesado, y quieres saber más detalles sobre la fuente de donde fue extraída esta información, en la descripción del video te dejaré los links que te llevarán a las páginas web, donde podrás leer los artículos con mayor detenimiento, y además le damos el merecido reconocimiento a las personas que se tomaron el tiempo de realizar las investigaciones correspondientes, y nosotros podamos disfrutar de la información compilada en este video por su humilde servidor. Si gustas, puedes seguirme en cualquiera de mis redes sociales para enterarte sobre novedades en el canal. Muchas gracias, y hasta un próximo video. Chao.